Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en este cierre de semana. Hoy estamos a día viernes 17 de mayo y vamos a tocar un punto muy importante para la ciudadanía que ha estado en la agenda nacional, a veces con información no adecuada, pero ¿quién mejor que la diputada Nidia Díaz, quien es coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, que nos va a hablar de un tema que es importante, que tiene que ver con la nueva ley, propuesta de ley de reconciliación nacional? Pero, bueno, primero bienvenida, buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches a todas las amigas, amigos que nos dan seguimiento esta noche a través de Canal Gente Ve y su entrevista que todas las noches sale, ¿verdad? Bueno, Nidia, decíamos que este tema en redes sociales se ha hablado de la aprobación express de una ley, cuando el tema de la reconciliación, el tema de la amnistía, este tema que tiene que ver con víctimas del conflicto armado, tiene mucho tiempo de hablarse. Yo quisiera que para iniciar justo esta plática pudiéramos poner en contexto a la ciudadanía desde cuándo se habla de este tema. Mira, realmente desde que se diseñó el formato de la negociación el 4 de abril del año 90, en Ginebra se trazaron los grandes 4 objetivos del proceso de negociación. Uno era terminar el conflicto armado a través de acuerdos políticos, otro era el impulso del proceso democrático a partir de esos acuerdos, y que también esos acuerdos implicaban las plenas garantías de los derechos de las personas. Y un cuarto objetivo era precisamente la reunificación, reconciliación de los salvadoreños. Ese formato estuvo transversal en toda la negociación. Después, cuando estábamos discutiendo la desmilitarización de la sociedad ya en la agenda propiamente, pues recuerda que el primer punto de la agenda de negociación fue Fuerza Armada, Seguridad Pública, Reforma Constitucional, Sistema de Justicia, sistema electoral, el tema económico, y después todo lo que fue separación de fuerzas, inserción, calendario, etc. En ese sentido, cuando estábamos en la discusión del tema de Fuerza Armada, vimos la desmilitarización de la sociedad, y ahí empezó el debate sobre la impunidad, ¿verdad? Al final, como mecanismo de solución inmediata para comenzar a tratar el problema de la impunidad, establecimos un mecanismo que se llamó Comisión de la Verdad. Esto fue firmado para ambas partes para que sus recomendaciones fueran tomadas en cuenta. Pero también se tomaron otras medidas que fueron garantías para la sociedad, garantías de no repetición, damos también a esto, como fue la reforma constitucional, donde se le dio un nuevo rol a la Fuerza Armada. Otras medidas que se tomaron, como fue suspender totalmente, desaparecer los batallones élites, Birri, Aclacat, Monterrosa, Bracamonte, Belloso, todo eso, ¿verdad? Y también todos los batallones antiterroristas, el organismo de inteligencia, se depuró el ejército, no solo se redujo un 52.1%, es decir, los viejos cuerpos de seguridad, una serie de medidas que iban tomándose en la medida en que se iba desarrollando los acuerdos de paz. La firma fue el 16 de enero del 92, e inmediatamente se dictó una ley de reconciliación nacional el 23 de enero, que tenía 7 artículos. El primero comenzaba que había amnistía para todos aquellos delitos políticos comunes, conexos, ¿verdad? Que está establecido en el 131 de la Constitución, numeral 26, donde están las atribuciones de la Asamblea. Se dice, podrá dar amnistía para delitos comunes y conexos, ¿verdad? Establece ya el límite de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa. Eso era el artículo 1. El 2 relacionaba a los presos políticos, el 3 a la gente que estaba en el exilio, el 4 a la gente que se iba a insertar en la vida política, sobre todo en Copás, y así. Pero el 6 decía que todos los que fueran mencionados en la Comisión de la Verdad y que hubiesen cometido delitos a los derechos humanos, ¿verdad? De lesa humanidad. En ese momento el concepto no estaba puesto, ¿verdad? Ni crímenes de guerra, pero sí aquellos que hubieran tenido mayor connotación, ¿verdad? Entonces esa ley fue una especie de ley de amnistía, ¿verdad? Yo siempre he dicho
que fue la que posibilitó restablecer los derechos y las libertades de todos los ciudadanos para ejercer los derechos políticos y civiles en el país. Pero bien, eso se fue desarrollando y estuvo vigente todo este tiempo. En el caso de cuando la Comisión de la Verdad, que se instaló en junio del año 92 y presentó su informe en marzo del 93, bueno, el Frente lo aceptó en términos generales, pero hubo un rechazo de parte de aquel momento el gobierno, Fuerza Armada, Corte Suprema de Justicia, porque no estaban de acuerdo en todas las recomendaciones que se hacían, porque unas eran de reforma legal, otras de inhabilitaciones y separación de cargo, y se mencionaban algunos nombres, y otras eran de reparación del daño moral y material de las víctimas. Prácticamente, inmediatamente, mejor dicho, la derecha Arena fue a COPAS, donde eran miembros, ¿verdad? Y logró un consenso de los partidos para establecer una ley para la consolidación de la paz, pero realmente su título es Ley de Amnistía General, Total, Absoluta, para consolidar la paz. Entonces, en sus disposiciones finales, dice que todo aquello que se contradiga esa ley será inferior pues, a la ley esta, ¿verdad? Y se derogará. Principalmente dice el artículo 6 de la Ley de Reconciliación, ¿verdad? Pero para mí, aunque la Sala de lo Constitucional dice que esa ley vuelve a vivir, ¿verdad? Siempre estuvo para vivir, ¿verdad? A excepción de ese artículo 6 que se le quitó, porque en el concepto que da de amnistía, en el primer artículo de la Ley de Consolidación de la Paz, que es la Ley de Amnistía Total y Absoluta, pone, ¿verdad?, que lo que relaciona a lo que establece la Constitución, pero inmediatamente, y gozarán de gracia, dice, todo lo que estaba planteado en el artículo 6, ¿va? Que es lo que decía que no debía tener amnistía porque estaba relacionada a los delitos graves, ¿va? Entonces, quien ha tocado este tema realmente de amnistía y todo eso ha sido la misma sentencia. No es el debate de los diputados, ¿verdad? Realmente, actualmente. Actualmente. Pero yo quiero solo terminar diciéndote que en el año 2000, después que muchas personas, organizaciones habían pedido a la Sala de lo Constitucional que declarara inconstitucional la Ley de Amnistía del 93, y en la Asamblea muchas iniciativas habían sobre que se derogara esa ley, la Sala de aquel momento, del 2000, hizo una sentencia que decía que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra estaban excluidos de la Ley de Amnistía, de esa ley que consideraban constitucional, pero daban el margen a partir de ese momento a que estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra fueran investigados. Entonces los jueces, los fiscales, todo el mundo podía hacer ya procesos, ¿verdad? Acudir la gente víctima. Y sin embargo, algunos casos comenzaron a llevarse a los juzgados, pero la fiscalía no actuaba ni el resto de jueces. Entonces quedó prácticamente con esa oportunidad las víctimas, pero no se concretó por no asumir responsabilidad realmente fiscales y jueces. Es hasta el 13 de julio del año 2016 que se da una sentencia de inconstitucionalidad a esa ley de amnistía del año 93 y se mandata pues a la Asamblea, al Ejecutivo, al fiscal, hacer cumplir, ¿verdad? Y que se redacte una nueva ley de reconciliación y de reparación del daño a la víctima, ¿verdad? Con 4 elementos. ¿Qué es lo que justamente ahora existe? La creación, bueno, se creó una comisión ad hoc, entendemos, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, para justamente estudiar estas implicaciones de dicha sentencia de la Sala que declaró inconstitucional la ley de amnistía, y entendemos ya finalizó su trabajo. Queremos que nos pongas, Nidia, en contexto de cuáles son estas recomendaciones de la comisión, ¿en qué se ha avanzado? Es hasta el año 2018, como unos 10 días antes de que hubiera una revisión de la sentencia, como el cumplimiento por parte de la Sala, que la Junta Directiva de la Asamblea crea la comisión ad hoc, que se va a integrar por 5 personas, ¿verdad? En este caso estuvo el diputado Parker, el diputado Vargas, el diputado Almendaris, el diputado Mendoza y tu servidora. Ahí es donde empieza su trabajo, ¿verdad?
lo primero que se hace es tener una serie de consultas respecto a las implicaciones que tiene la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que es lo que nos mandaron a hacer. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue revisar con todos estos constitucionalistas de diversas corrientes de pensamiento jurídico y nos dieron su apreciación. Otro momento fue escuchar a ProBúsqueda, que eran los que habían tenido una iniciativa para presentar una ley, un anteproyecto de ley en septiembre del 2017, que yo le di iniciativa, ¿verdad?, como diputada, para que entrara a la Asamblea con la diputada Marina Alvarenga sobre una ley integral de reparación para las víctimas. Entonces los escuchamos a ellos. Ellos también invitaron en ese momento a los comités de madres de desaparecidos, al comité Promemoria, y ellos externaron su posición respecto a la sentencia. También recibimos en otra ocasión a los firmantes de la paz. Otras veces recibimos a unos expertos colombianos sobre justicia transicional y justicia restaurativa, ¿verdad? También tuvimos la oportunidad de estar en un desayuno con el relator especial, señor Obiols, que había venido a un evento académico. Ahí nos comprometimos a hacer gestiones para que él fuera invitado por nuestro gobierno a venir, y recientemente vino. Con todos esos materiales nosotros y esas intervenciones de todos esos sectores les pedimos que expresaran por escrito y vinieran a un foro. Algunos participaron, bueno, inclusive llegaron las organizaciones de comités de las víctimas, y ellas no estaban de acuerdo con la composición de la comisión ad hoc, pero nosotros pues les invitamos. Llegaron a expresar como un repudio: bueno, no estamos de acuerdo con esta composición, nos retiramos, pero se quedó el resto de personas invitadas, inclusive otros comités de víctimas que habían sido invitados, ¿verdad? Sobre todo los que se sienten ofendidos por el FMLN, se quedaron ahí, hablaron, etc. Después de toda esa jornada de escuchar, recibir las propuestas, más de 2 años, ¿verdad? No, desde julio, desde el año pasado, prácticamente, desde que nos constituyeron. Es que la sentencia... Fue el 13 de julio del 2016. Pero en 2017 no hubo comisión ad hoc. Hasta el año 18. Pasado, okay. Sí, en junio. Julio del 18. Finales de junio se instaló esta comisión por decisión de la Junta Directiva, y en todo ese tránsito de 6, 7 meses, 9 meses, no sé cuánto hemos estado, ya casi un año, pues, sí. Hicimos todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando hicimos el foro este año, creo que terminamos este año, después de eso, la comisión ad hoc, entre febrero y marzo, dice, bueno, ¿ahora qué capítulo viene? Pues vamos a empezar a elaborar. Entonces empezó el debate si hacíamos una sola normativa o varios cuerpos de normativa, de acuerdo a la sentencia. Teníamos que crear una nueva ley de reconciliación y reparación del daño a las víctimas, con 4 elementos fundamentales: justicia, verdad, reparación y mecanismos de no repetición. Entonces en ese debate estábamos, nosotros escribimos algunas cosas, cuando de presto pues el diputado Parker lleva un insumo, la mayoría de partidos que estaba ahí trata de que esa sea la base. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque no estábamos ni en procedimiento ni en contenido de acuerdo. Entonces todo esto se hizo pues público y llevó a una situación de que terminó con la renuncia de Parker como presidente de la comisión, y después entramos en un periodo de no trabajo efectivo, aunque eso no significó que nos siguiéramos nosotros leyendo, consultando entre nosotros mismos, pues como grupo parlamentario, discutiendo, buscando soluciones, ¿verdad? Y sabíamos que otros también estaban en una misma situación. Cuando vino el relator especial para la justicia, la reparación, la verdad y la no repetición, y tuvo unas jornadas intensas, ¿verdad? Inclusive 2 sesiones en la asamblea, 4, una con el presidente, otra con la junta directiva, otro con la Comisión de Derechos Humanos, otra con la Comisión de Relaciones Exteriores, y yo pedí una cita y lo vi aparte también, ¿verdad? Porque a mí no me incluyeron, dicen que porque se olvidaron, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando se vio el presidente llevó solo a otros dos diputados que habían sido de la comisión ad hoc,
yo tuve mucho interés de conversar y dar a conocer nuestros puntos de vista al relator. Y lo hicimos. Entonces, de ahí surge la discusión de cómo acelerar este proceso, porque se aproxima el 13 de julio y el relator, en la conversación que tuvo con la Junta Directiva, les pidió que pronto, ¿verdad?, hubiera un producto. Entonces la Junta Directiva, a través de su presidente, nos pide a la comisión ad hoc un informe. Entonces, así como nos volvemos a reunir y dijimos, pero ¿qué podemos seguir haciendo? ¿Verdad? Mejor demos todo el material que hemos producido y también lo que nos han llevado de opiniones todos los sectores. Entonces nosotros entregamos un material que sintetiza todos los aportes que dieron los constitucionalistas, los firmantes de la paz, el Comité Pro Busca de Niños Desaparecidos y los comités de madres que llegaron en una ocasión. Dimos a conocer los puntos de vista también que eran parte de lo que expresó Manuel Escalante de la UCA. Dimos CIDI, todo eso. Y también entregamos 18 expedientes que habíamos recogido de todo tipo dentro de la asamblea que hablaban de estos temas, se los devolvimos a la Junta Directiva. Y también les hicimos una ayuda a memoria, si se quiere llamar así, ¿verdad?, de todos los debates que nosotros sostuvimos en la comisión. Y lo único que le habíamos pedido al técnico que los clasificara, nosotros le dijimos a nuestro asesor que fuera en una forma un poco ordenada, ¿verdad?, para ser entregados, pues por temáticas. A ver, Nidia. Ese es el producto que le entregamos nosotros a la Junta Directiva y al final una carta donde decíamos que concluíamos nuestras labores y que hacíamos 3 recomendaciones. Una es que con todo ese material, sobre todo esas memorias que nosotros recogíamos de los debates, se hiciera una propuesta, pues, de ley, antes del 13 de julio, dijimos nosotros. Segundo, que se declarara cuanto antes el 30 de agosto como Día Nacional de la Desaparición Forzada. Y tercera recomendación, que se ratifique el instrumento internacional o Convención Internacional de la Desaparición Forzada. Hay otros instrumentos. Cuando devolvimos 18 expedientes, ahí van varios instrumentos para ser ratificados, ¿verdad? Pero, o sea, la comisión ad hoc ya no existe. No, ya no. Entregaron a la Junta Directiva estos insumos, Sí. La Junta Directiva lo pasa a la comisión política Sí, y ellos se deciden crea, pasarlo a la comisión política. y se crea una subcomisión. Dentro de la comisión política, ellos han decidido su comisión hacer, ¿verdad? ¿Y qué sigue entonces ahora? Bueno, han estado trabajando los de la subcomisión, ¿verdad? Sabemos que estamos produciéndose ahí un material, se está produciendo un material que va a ser presentado a la comisión política a más tardar la próxima semana. Y ahí, pues, la comisión política es la encargada de emitir dictamen para que entre al pleno. Eso pasa también por una serie de consultas, pláticas que se van a tener con sectores, tal como lo manda la sentencia, con sectores de la sociedad civil, sectores afectados, particularmente las víctimas, y organizaciones que le representen, ¿verdad? Pero en esa fase yo creo que ellos han estado terminando su trabajo como tal. Yo quiero decirte que el grupo parlamentario FMLN tiene a Damián Alegría en la subcomisión, ¿verdad? Y desde la comisión política también él está participando ahorita. Yo no he estado llegando estos días, él me está sustituyendo, y también está el diputado Chafik Handal. En la subcomisión que preside Roberto Angulo está también, además de Damián, está el diputado Julio Fabián, está el diputado, creo que es Mazariego, por el PDC, está Martel, y está, según entiendo, Guillermo Gallegos. Y por supuesto están todos los técnicos, ¿verdad? Entonces ellos sí han estado trabajando casi todos los días. ¿Cuál sería entonces, Nidia, los aspectos, digamos, fundamentales del contenido que debiera tener esta nueva ley de reconciliación? Quiere decir, ¿en qué casos tiene que ver? ¿Cuál es el tema del ámbito de aplicación de esta ley? ¿Cómo vendría a ser? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Bueno, realmente nosotros creemos que, bueno, en mi caso particular, ¿verdad?, yo pienso de que debería de comprender una serie de principios rectores, también, digamos, unas definiciones
porque lo que debe crearse en el país no es cualquier ley de reconciliación, debe ser una ley especial de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional. Es decir, que estamos creando una ley post-conflicto. Y un conflicto que terminó hace 28 años. Pero si hubiésemos empezado a aplicar rápidamente las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad y hacer una justicia inmediatamente, no estaríamos 28 años después con este tema. El tema no es improvisado, se ha venido discutiendo de años. La Comisión ad hoc también lo debatió en su momento. Cada grupo parlamentario lo ha debatido, unos quizás más, otros menos. Bueno, todos hemos estudiado las sentencias y la revisión de seguimiento que se hace, ¿verdad? O sea, y ahí hay recomendaciones también. Conocemos las 40 y pico recomendaciones del relator. Es decir, no, para mí quien diga que es expreso, improvisado, no es correcto. Mucho menos que digan es una ley de amnistía, ¿verdad? Creo que debían de leer la sentencia y está dentro del ámbito realmente. Y quien habla de amnistía ahí, de la amnistía que permite la Constitución de la República, ¿verdad? Porque delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no los permite, ni nosotros estamos hablando de eso. Yo quiero decirte que el ámbito de aplicación, ¿verdad?, de la ley es precisamente todas las personas que han cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y delitos que han sido comprendidos entre el 1 de enero del año 80 al 16 de enero del 92, que es cuando se firma la paz. Todo ese tipo. La época del conflicto. La época del conflicto, exactamente. Y que hayan tenido una gran conmoción social y que sean visiblemente, pues lógicamente, hayan afectado tremendas violaciones, ¿verdad? Sí. Me voy a quedar en este punto, Nidia, porque es un tema complejo, es un tema que no es nuevo y es un tema que está en este momento en estudio en la Asamblea Legislativa. Y por supuesto que usted que está pendiente también quiere saber cuál es aquí la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Eso lo vamos a ver cuando vengamos de la pausa. Ya regresamos. Conversamos con la diputada Nidia Díaz, coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, sobre esta nueva ley de reconciliación. Ya nos dio los antecedentes que tuvo que ver con la ley de amnistía, un planteamiento desde el año de 1990, posguerra, etcétera. Y le estamos preguntando ahora en esta nueva ley que se llama especial también, en el ámbito, cuál va a ser el ámbito de aplicación, pero también cuáles van a ser los tiempos, y también queremos saber cuál es la participación de las víctimas en este caso, que es algo que la ciudadanía, pues por supuesto que también se pronuncia, ¿verdad? Porque en una guerra es tan complejo el tema que deberíamos tener como esta explicación. Sí, te decía que el ámbito de aplicación corresponde a los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y que todo está relacionado en el conflicto armado, pues que hubo, ¿verdad?, en su temporalidad, y que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?, y a las infracciones al derecho internacional humanitario. Entonces, pongamos el tiempo, yo te decía, el 1 de enero del 80, hasta el momento de la firma de la paz. Eso es lo que estudia. 16 de enero del 92. Sí, va a estudiar y va a tratar de esos tipos de violaciones. Lo otro es que yo pienso, y lo hemos discutido al menos en el grupo parlamentario, que debe ser una ley especial, ¿verdad? Es decir, que está abajo de la Constitución, abajo de los tratados, convenios internacionales, ¿verdad? Pero como es especial para este tipo de tratamiento y va a ser un tiempo prudente, ¿verdad?, la misma sentencia te da para una temporalidad, ¿verdad? Puede ser 5 años, puede no tener, no estoy hablando de leyes que 5 años, 10 años, así, no. Y solo puede inclusive tener una prórroga, ¿verdad?, corta. Vaya, entonces eso es importante.
Y quiero decirte que el objeto pues, de aplicación, bueno, ya te lo acabo de explicar, ¿verdad? ¿Quién va a investigar? Es lógicamente el fiscal, si eso lo demanda, lo dice la Constitución. Pero el fiscal tiene, como tuvo Douglas Meléndez, criterios para establecer una política especial, ¿verdad?, para este tipo de casos. Claro. Y inclusive la sentencia le dice ya los parámetros que debe tener él para tipificar, ¿me entiendes?, los casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahí tendrá él que ver como, si por ejemplo la Comisión de la Verdad le llegaron 27,000 casos y solo terminaron recomendando principalmente sobre 32 casos, ¿verdad? Este fiscal puede tener cantidad de casos, puntos de aviso, de todo, ¿me entiendes? Y él sabrá que tiene que aplicar los criterios que dice la sentencia, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Claro. Porque ya los tiene los criterios, que inclusive tiene parámetros, ¿verdad? Que hay acciones que se hacían sistemáticamente, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que tener el fiscal. Ahora, las víctimas tienen el derecho de que si ven casos que el fiscal pueda o no seleccionar en su momento, de acuerdo al parámetro, y no aparecieran, ellos tienen derecho al acceso a la justicia. Pueden pedirle al fiscal, y si en un dado caso ya hay un curso del derecho común, a donde recurre la persona cuando cree que le violentan sus derechos, ¿verdad? Un amparo a la corte. Es decir, ese derecho lo tienen las víctimas. Igual te digo esto porque tú me preguntas, ¿y qué van a hacer las víctimas? Bueno, las víctimas van a presentar los casos, ¿verdad? Y será el fiscal el que en base a este parámetro que le da la sentencia, vea ahí cuáles son los casos. ¿Entiendes? No es que él no lo va a hacer. Claro. Entonces, cuando la gente me pregunta a veces, y en los debates que tenemos, ¿va?, ¿y quién va a investigar? El fiscal. Y para eso actualmente hay 4 fiscales, ¿va?, y tiene una estructura. En su momento, cuando empiece a aplicarse la ley y entre en vigencia, entonces van a haber muchos más fiscales seguramente, y hay que darle los recursos, ¿verdad?, como tal. Entonces, yo lo que quiero es que la gente quede, que cualquier persona, grupo de personas u organización, ¿va?, con personalidad jurídica, ¿va?, porque aquí si tenés que estar con personalidad jurídica las organizaciones, ¿va?, van a tener también su tiempo para acudir a ver, mire, quiero ver si estoy o no estoy en mi caso, ¿verdad? Claro. Entonces todo tendrá que tener un tiempo en todo esto, ¿verdad? Bueno, por un lado, no se trata de que terminó la guerra y ya, perdón y olvido. No, la gente lo que quiere es, sobre todo, conocer la verdad. Sí. ¿Cómo esta ley va a permitir el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto armado que dejaron víctimas? Bueno, mira, hay otra parte dentro de todo un proceso, ¿verdad? Ya una vez investigado y señalado un imputado, bueno, entra en un proceso de juzgamiento, ¿verdad? Ese proceso de juzgamiento se hará en base al derecho común, o sea, ya hay juzgados, no va a haber un juzgado especial, un juez especial, como se aplica, por ejemplo, en otros países. Cada uno tiene su propia característica de lo que es una justicia transicional, ¿verdad? Aquí nosotros consideramos que son jueces comunes, ¿verdad? Entonces, ahora bien, como con la normativa del 98, están los jueces de instrucción, los jueces de sentencia, etc. Entonces, el fiscal determinará, o lo que legislemos, está en debate todo eso, para dónde irán los casos, ¿verdad? Si va a dispersarse en todos los juzgados que hay en el país, de acuerdo al lugar donde fue el hecho, o para hacer más acelerado todos los procesos, se van a juntar los casos en determinados juzgados, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa de audiencia inicial, después todo el plenario, en la etapa del juzgamiento, el juicio de la audiencia, ya para terminar, pues final, ¿verdad? Todo eso tiene que ser por la justicia común, pero como te digo, se va a decidir seguramente, ¿verdad?, porque está en debate todo esto, sí serán toditos los juzgados, ¿verdad?, o va a haber juzgados que ya están, que ya tienen juez, donde se va a concentrar todo el montón de casos que define un fiscal, ¿verdad? Ahora, por eso es especial, ¿verdad?, porque
Lo que nosotros queremos es acelerar este tema, que se resuelva, ¿verdad? Claro. Y existen varios instrumentos, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, que estudió 27,000 casos y que eligió dictaminar sobre 32, es un instrumento. Podría ser también en los archivos de la Fuerza Armada, los archivos de tutela legal. Nosotros por tanta polémica que ahorita y hay negativas de un sector y otro, lo que preferimos es que todos los archivos que tienen que ver con el conflicto armado deberán ponerse a disposición, ¿verdad? Del fiscal que está investigando y del juez también. O sea, debe ser así. No se le puede negar nada. Además hay una ley de acceso a la información, ¿verdad? Pero son un montón de archivos que pueden ponerse. Y también hay archivos privados de instituciones, ¿verdad? Que deben de colaborar y poner a disposición si se los piden. Inclusive el informe de la Comisión de la Verdad es una fuente de la verdad. Ahora, el archivo central del informe está en las Naciones Unidas. No nos dieron copia al gobierno ni al FMLN. No, ellos tienen uno que ellos sabrán que deben de administrarlo de acorde a no afectar a quien dio la información en su momento, a proteger, y también que no les va a pedir cualquiera, pues sino ellos sabrán si el fiscal lo pide, se lo van a dar, ¿verdad? Claro. Lógicamente, porque está en la investigación. Pero solo existe ese archivo que está en las Naciones Unidas. Ahora bien, todas las fuentes que puedan llevar a la verdad tienen un valor de indagación, ¿verdad? Como tal. Y algunos pueden ser pruebas contundentes, ¿verdad? Pero que han tenido todo un proceso de comprobación también, porque como estos son procesos que ponen pruebas de cargo, de descargo, entonces hay que tiene que llegar toda la investigación. Ahora bien, ¿cuál es el quid? ¿Sí? Digamos el punto del cual ahora quizás se deriva el debate, es la justicia transicional tiene beneficios transicionales, ¿verdad? Y quien se acoja a esos beneficios, un imputado, no lo va a hacer así por así, ¿verdad? Sino que esta justicia tiene condiciones. Y nosotros hemos debatido a donde permite llegar con la correlación de fuerzas actual, ¿verdad? No es con las que yo quisiera tener, sino lo posible ahorita que podemos determinar dentro del parámetro que te da la sentencia, ¿verdad? No estoy hablando fuera de lo que te da la sentencia. Ahí está. Entonces dice, aquel que reconociere su participación, el imputado, que reconociere su participación en un hecho, ¿verdad? En hecho que se adjudica a él y que colabora con el esclarecimiento de la verdad. Y si querés cosas más que pueden atenuar más, ¿verdad? La situación es si se arrepiente y pide perdón público, o sea, lo que le llaman disculpa pública, un valor jurídico. Bueno, y hasta lógicamente el perdón, ¿verdad? Todo eso va a influir, ¿me entiende? A la hora de una definición de pena, no de que no se sentencie, porque como estamos con la justicia común, sentenciando también, así como cualquier proceso, pero ya a la hora de las penas que se aplicarán, vendrá pues la consideración del juez de quien se acogió a ese beneficio de reconocer su participación, si lo hubiera, porque aquí puede ser que empiece un proceso también y la persona no ha tenido participación, ¿verdad? Pero tiene que demostrarlo, ¿verdad? Entonces también, no lo decir, no, yo no. Hay mucha gente, Nidia, sobre todo en la juventud, que no tiene la memoria histórica de la guerra y que probablemente no ha leído los documentos de la Comisión de la Verdad, ni el documento de la locura a la esperanza, que son los acuerdos de paz, etcétera, etcétera, que cree que en el conflicto armado solo fueron los militares de la Fuerza Armada con los militares del FMLN. Sin embargo, aquí hubo financistas para la guerra. Hubo los mal llamados cuerpos de seguridad, hubo escuadrones de la muerte, empresarios, etcétera. Mucha gente que colaboró para uno, para otro situación durante la guerra. En ese sentido, además de lograr justicia, además de lograr verdad, además de lograr todo esto, también la gente está pidiendo reparación. Sí. ¿Cómo? Sí, esa es otra parte que implica la sentencia. Ahorita nos hemos detenido un poco sobre la parte de la justicia. Sí. Solo termino 2 o 3 ideas más que están en debate.
y están pues siendo bastante debatidas, te digo, porque en esa subcomisión son los temas, ¿verdad? Sobre esto que te digo, los beneficios transicionales que te da la justicia transicional para una época de posconflicto, ¿verdad? Que busca la reconciliación nacional. Entonces, lo primero es que los imputados que se acojan a beneficios transicionales como tal, deberán, como te digo, reconocer, ¿verdad? El grado de participación que tuvieron sobre los hechos objetos, ¿verdad?, de la presente ley, que no son todos, son los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿verdad?, aquellas violaciones al derecho humano y que han transgredido la ley del derecho humanitario internacional. Masacres como el Mozote, el sí, Songul, o sea que no ejemplo. estamos hablando de cualquier cosa. Y contribuyendo a su esclarecimiento, ¿entiendes? Eso es muy importante. Y bueno, en caso de no reconocer que ha participado la persona, porque ese es el temor de mucha gente también, pues tampoco ese imputado tendrá que también buscar la forma, si quiere gozar de un beneficio de pena, tiene que colaborar de alguna forma. Y hay muchas formas de colaborar, ¿me entiendes? Desde ayudar a ubicar el paradero, ¿verdad?, de víctimas o sus restos, pues, o una prueba, o también información de que pueda obtener de cómo fueron los hechos, o tipificar propiamente, o mejor dicho, dar a conocer las prácticas violatorias de esa parte que nosotros le llamamos aparatos organizados, ¿verdad?, que existieron. Pues si vos sabés que los batallones élites de guerra, pues, que ya fueron disueltos, ¿verdad?, sí, pero existieron y causaron muchas masacres también, sí, o los escuadrones de la muerte. Es decir, todo eso está ahí de por medio que la gente puede saber y puede colaborar. Ahora, nosotros no creemos que la colaboración del conocimiento de la verdad sea una especie de un criteriado, ¿verdad?, de andar poniendo así los dedos, ¿verdad?, porque eso es bien peligroso. Y que por eso se da una oportunidad. Ahorita es un tema que está en discusión grande en los casos de corrupción, ¿verdad?, sobre todo. Pero bien, habrá que ver cómo se hacen los articulados de la propuesta que va a presentar la subcomisión sobre ese tema. Ahora, ¿qué quiero decir yo cuando tiene esto que ver cuando se dé la sentencia y vengan las penas, ¿verdad? El juez tendrá que dirimir ahí, ¿verdad?, la pena. Si una sentencia lleva tantos años, que se ha colaborado, se ha dicho, etcétera, puede tomarse el concepto de sustitución de penas, ¿verdad? Ahorita se habla mucho de trabajo de utilidad pública. Bueno, hay situaciones que puede hasta llegar a suspenderse, ¿verdad?, la situación, pero no a cambio de nada. Es decir, ya colaboró, ya dijo, ya reconoció, ¿verdad?, la persona. Ya inclusive, como te decía, ya hasta puede haber la persona pedido imputada, arrepentirse, pedir perdón, etc. Y otra parte que no va a estar eximido de su responsabilidad civil, ¿va? Tiene que responder, ¿va?, en un porcentual, de acuerdo a los ingresos, etc. Y acuérdate que también vamos a hablar más adelante de la reparación de la víctima, ¿va? Sí. Estamos hablando que va a haber un programa también de reparación de víctimas, que las que han sido víctimas en un momento van a tener también no solo la responsabilidad civil del imputado directo, sino también de un programa de reparación nacional. Esto no lo quiero cortar, tengo que ir al segundo y último corte, y al volver quisiera saber en qué va a consistir. Último corte también. Si ya es el último, que vamos a hablar del tema de reparación, y también recordar a la ciudadanía, la sentencia de la sala fue hace 3 años. 3 años. ¿Dio de plazo al 13 de junio o al 13 de julio? Julio. Al 13 de julio. Sí, que el 13 de julio. Bueno, muy bien. Ya venimos, no nos cambien. Hablamos con la diputada Nidia Díaz sobre este tema de la nueva ley de reconciliación, recordando una sentencia de hace 3 años de la Sala de lo Constitucional que daba precisamente 3 años plazo, ¿verdad, Nidia? Sí, el 13 de julio del 2016 se dictó esa sentencia,
Primer año 17, segundo año 18 y tercer año 2019, que para la sala es improrrogable, ¿verdad? Aunque pues sí, no puede haber tanto condicionamiento a la Asamblea, pero bueno, así está establecido en el seguimiento, la resolución de seguimiento. Mira, las víctimas, también tú me preguntabas, las víctimas que están afectadas en estos procesos van a tener el derecho a participar en todas las etapas del proceso. Inclusive, de manera especial van a ser citadas a presenciar toda la plenaria, desde la audiencia inicial hasta todo. Además, ellas pueden ser querellantes directamente o dar un poder para que le represente alguna institución o persona, ¿verdad? Decirte también de que van a haber inhabilitaciones a los que tengan la sentencia, ¿verdad? Independientemente, será así para los cargos como de, digamos, los cargos relacionados a elección popular, ministros, personas que tengan presidencias de autónomas, etcétera. No es así simplemente una cosa como se está planteando en Twitter, redes, ¿verdad? Y cambiándole los nombres y el sentido, ¿verdad? De todo esto. Es una gran responsabilidad que tenemos, claro, y tenemos una oportunidad histórica de hacer algo, ¿va? Claro. Pero queremos hacerlo lo más realista posible también, y respetando el marco que te da, el marco, la sentencia y los estándares también internacionales, ¿va? Quizás no salga el 100% de todo lo que la gente quiere, pide, ¿va? Por ejemplo, en reparación hay una parte de la memoria también que es parte de la verdad, ¿va? Va a haber un centro de documentación nacional de la memoria histórica y de la reconciliación, va a haber un museo de reconciliación y reparación, va a haber monumentos, ¿verdad?, en todo el país, y también se va a reconocer como monumento nacional que está en el Parque Cucatlán. También va a haber una revisión a todas las nominaciones, claro, de nombres que hay, ¿verdad? Y también se va a decretar, como decía anteriormente, que había sido una recomendación de la comisión ad hoc, se va a decretar el 30 de agosto, el día de la desaparición forzada. Entonces hay una serie de aspectos de la memoria, ¿verdad?, que se van a fomentar para que eso quede la dignificación de las víctimas. Claro. Pero va a haber otra parte de reparación. Entonces se está hablando, por lo menos nosotros en nuestra posición, ¿verdad?, y otros ya sabemos que también coinciden, de una dirección nacional de reparación que esté adscrita al presidente de la República y la cual tendrá que aprobar el Programa Nacional de las Víctimas, que va a estar con participación de las víctimas, cuál es el programa de reparaciones. Porque en la propuesta que nos han hecho a la Asamblea, nosotros hemos tomado parte de todo eso, hemos estudiado y hemos sugerido en esa síntesis que hemos hecho. La gente se pregunta, ¿de dónde apareció esta ley de la noche a la mañana? No, ha habido un proceso de debate y los insumos los hemos pasado, no todos, algunos. Y ahora los equipos están trabajando ya en todo eso, que es un aporte que puede tomarse parte de él, ¿verdad?, que da la comisión ad hoc, y otras sugerencias y otras discusiones que se estén dando. Como te digo, en todo este tiempo que no estuvo funcionando la comisión ad hoc, al menos nosotros tenemos un equipo, claro, donde está el diputado Damián Alegría, donde están 3 asesores, Ricardo Iglesias, Salomón Padilla, Esther Alvarenga, que no nos hemos despegado de todo el debate este tiempo, ¿verdad? No estamos haciendo las cosas así. Y mi más loca, pues, como dicen. Y otros han hecho más o menos lo mismo, quizás menos, pero eso cada grupo parlamentario. Entonces nosotros tenemos una serie de ideas y también lo plasmamos en un escrito que presentamos en la comisión ad hoc. Una cosa importante también, ya para quizá ir concluyendo, ¿verdad? Decirte que en el programa de reparaciones de las víctimas va a haber un registro basado en un decreto ejecutivo que recientemente ha estado, quizás no tan recientemente, pues porque con el presidente Funes se estableció una mesa de reparación y la Secretaría de Inclusión Social tuvo a su cargo esa mesa, ha hecho un registro, ¿verdad?, que está amparado por decreto ejecutivo. Ojalá esto sea un decreto, digamos, legislativo, ¿verdad?, porque ya como si es parte de una ley, obedece a ley. Y también tenemos las comisiones nacional de búsqueda, que va a englobar a la búsqueda de niños, con la que había una mesa ejecutiva que creó también Funes y la que creó el presidente Sánchez Serén, que es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adultos. Entonces vamos a hacer en la propuesta una sola comisión que tenga áreas. También es importante señalar que estas comisiones tienen que contar con su presupuesto,
para que encontrar personas desaparecidas, vaya. Por ejemplo, exámenes de ADN. Vaya, mi hijo, cuando le he preguntado, ¿qué querés? ¿Qué acción vas a tomar? Él dice, yo quiero que aparezca mi papá, que alguien me diga dónde está enterrado. Para llegar a esa búsqueda de dónde está enterrado, tenés que hacer todo un proceso. ¿En qué año? En el 84, en marzo. Bueno, ¿y cómo fue, verdad? Y tenés que llegar a un indagatorio y todos esos recursos. Pero como va a haber un presupuesto que la Asamblea también tiene que aprobar, ¿verdad? A posición de la petición que haga el presidente. Por la propuesta que le hagan del programa, ¿verdad? También de reparaciones. Va a haber una parte que se llama una pensión para las víctimas. Hoy por hoy hay una transferencia monetaria que se da a través del FISDL valorada entre 15, 20 dólares, ¿verdad? Pero realmente hay un sector de víctimas y la gente se dice, bueno, ¿y por qué esto? Y nosotros planteamos que no debe ser menor que la que tiene el veterano de guerra, pues, de ambas partes, los que fueron soldados de Fuerza Armada y los que fueron del FMLN, en la guerrilla. Todos ellos están con una pensión de 50 y está valorado que en la medida que haya ingresos va a llegar hasta 300. ¿Va? Aunque en la campaña el que va a ser presidente de la República ofreció 700. ¿Va? Pero bueno, nosotros nos planteamos que no sea menor, ¿va? Que la que tiene ahorita el veterano y que pueda llegar a tener hasta 300 por un periodo. Bueno, ahí se va a determinar en la ley. Quiero hacer ver de que hay que crear un fondo que dependa de la Dirección de Reparaciones, ¿verdad? Donde se va a tener de dónde viene ese dinero, pues de la contribución de los contribuyentes, ¿verdad? Lógicamente, o fondos especiales, o colaboración, o cooperación. Es decir, no es que solo va a ser una erogación siempre solo del Estado, del presupuesto, pero es una combinación que estamos proponiendo porque es bien difícil que solo venga de un lugar. Igual las indemnizaciones, ¿verdad? A los que fueron soldados, los que fueron guerrilleros, se les va a dar indemnización de acuerdo a esa ley que se aprobó, que por cierto nosotros no votamos en diciembre, ¿verdad? Por esa situación que se daba, pero de pedir ya establecidos esos recursos. Pero decimos no puede ser menor lo que se le dé a una víctima de lo que se le da a un veterano. Sí. Entonces hay varias cosas ahí que te digo que Nidia, se están formulando, ¿verdad? Esto tendría que estar listo antes del 13 de julio. Ya claro, lo más pronto posible. Que es lo que está en debate, que no tiene nada que ver con el cambio de gobierno, porque esta es una obligación que le daba la sala. Si nos ponemos de acuerdo cuanto antes, pues vamos a presentarlo, ¿verdad? Nosotros en eso sí estamos claros de que el tiempo apremia, ¿verdad? Y que en el momento que esté listo y que haya pasado el proceso de consulta, que creo que la consulta que van a tener con la subcomisión, la va a tener con las víctimas, organizaciones de víctimas. La próxima semana creo que es a inicio, el lunes creo que va a ser, van a tener una oportunidad de hacer propuestas y escuchar también bien cómo está el planteamiento por parte de la subcomisión, qué comprende, qué aspectos fundamentales, van a esclarecer las dudas. Eso es muy importante, pero creo que es una petición que ha hecho unas organizaciones también que van a ser invitadas. Claro que sí. Y que tienen muchas dudas, entonces va a haber un guión, yo no sé cómo lo van a formular, pero que esperamos nosotros que los días de la próxima semana sirva para que hayan esos diálogos y esclarecer las dudas necesarias. La gente en la subcomisión ha estado formulando con precisiones para que se den redacciones inequívocas y ajustadas, como te digo, al marco que te da la sentencia. ¿Cómo no? Y el derecho internacional, ¿verdad? Bueno, Nidia, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche. Sí, espero haber esclarecido un poco, sí, pero... Es un tema complejo que vamos a continuar conversando con Nidia Díaz, con otros personajes. Quizá cuando ya esté la ley formulada, claro, pues, esta ley especial, podamos ya artículos por artículo más desarrollados. Ahorita son todas esas ideas del debate que tenemos nosotros, las propuestas que hacemos. Muy bien. Y puede esto mejorarse, lógicamente, ¿verdad? Pero ya estamos en los consensos necesarios para que se pueda dar su aprobación
lo más pronto posible, escuchando también opiniones, ¿verdad? No Claro. es así tan sencillo de que no, pero quiero hacer ver pues que nosotros solo contamos con 23 diputados, ¿verdad? Y tenemos mucho interés que esto se resuelva de acuerdo al parámetro que nos da, al marco que nos da una sentencia, que es la que estamos tratando de cumplir. Muy bien. Bueno, amigo, amiga, el día lunes a las 7 de la noche le invitamos aquí en Gente Ve Opiniones a una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.